Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué bendición volvernos a encontrar aquí en este video de temas bíblicos. Es un ministerio que se graba para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes con sana doctrina. A eso siempre me he comprometido, a exponer sana doctrina. Y el tema de hoy, pues es un tema de actualidad. Por razones ajenas a nuestra voluntad no estuvimos al aire la vez pasada, pero hoy quisiera hablar con ustedes, si el Señor me lo permite, de quién es el verdadero sumo pontífice. De eso quiero hablar, pero antes que nada, permítame definir qué quiere decir pontífice, para que sepamos de qué estamos hablando. Pontífice es una palabra que viene del latín y designa a una persona que construye un puente, tanto un puente material sobre un río, como un puente en una conexión, un lazo. Aquí ahora tenemos una palabra muy especial que es puentear, unir, ¿sí? Entonces, el pontífice sirve para puentear entre el ser humano y Dios. Ese es el sumo pontífice. Y en ese sentido, debemos entender que la palabra sumo pontífice viene del latín pontifex maximus. No es un ministerio cristiano, sino pagano. Había en la antigua Roma, en la Roma imperial, una élite de sacerdotes de sus religiones, politeístas, que eran los sumos pontífices. Entre ellos habían varios y designaban al superior. Ese es un título pagano que se autoasigna Constantino cuando finge convertirse al cristianismo ya en el siglo IV. Y él asume ahora la máxima autoridad imperial, militar, política, diplomática y también la máxima autoridad religiosa en una sola persona, el sumo pontífice. Así decían las monedas de su época, hablando del César. Pero déjeme hablar de lo que es el verdadero pontífice, el verdadero puente entre el hombre y Dios. El verdadero sacerdote, el verdadero pontífice, tal como lo presenta nuestro Señor en la Biblia, era alguien que debía reunir tres requisitos. Tenía que ser hebreo, tenía que ser varón y tenía que ser de la tribu de Leví. Si alguien no reunía los tres, no nada más dos, sino los tres requisitos, no podía ser un pontífice auténtico. Y el sumo pontífice de estos sacerdotes, déjenme mencionarle, por ejemplo, el primero fue Aarón, el hermano de Moisés. Muere y queda su hijo Eleazar, muere y queda su nieto Fineas, pero se mencionan a grandes sumos pontífices como Joiada, como Esdras, como Josué, el sumo sacerdote en la época de Zacarías. Tenemos que ver esto es muy importante, no lo pierda de vista. Hebreo, varón, levita. A la luz de eso saque usted sus conclusiones si el sumo pontífice en quien usted piensa reunir esos tres requisitos. Ahora, el sumo pontífice hebreo tenía una prerrogativa única sobre los demás sacerdotes. El tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido por una cortina, un velo que se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en el Calvario. Al lugar santo podía entrar cualquier sacerdote todos los días, cualquier día del año. Pero al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, solo podía ser el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación o Yom Kippur, y no podía entrar sin antes ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No pierda esto de vista, por sus propios pecados, si no, moría. Si entraba alguien que fuera sacerdote, pero no el sumo sacerdote, un día que fuera Yom Kippur y que ofreciera expiación por sus pecados, moría. Si entraba el sumo sacerdote,
pero no en Yom Kippur, y ofrecía sacrificios por él, moría. Si entraba el sumo sacerdote en Yom Kippur, pero no ofrecía sacrificios por él, moría. Tenía que llenar esos 3 requisitos. Mire usted, la misma Biblia nos va dando luz sobre esto. El sacerdocio era exclusivo para la tribu de Leví. Así lo encontramos en Éxodo 29, del 4 al 9. En Levítico también 16. Fíjense que estos hombres a veces hacían las funciones de jueces. Ellos tenían sobre su pectoral sagrado 2 piedras que eran el Urim y el Tumim, y así resolvían cualquier problema que había entre la población, entre la congregación hebrea. Esta actividad para juzgar es también muy importante y era un privilegio que tenía el sumo sacerdote nada más. Esto aparece en Números 27, 20 y 21. Ellos tenían mire, no es mi tema, pero la vestidura del sumo sacerdote y aún la de los sacerdotes en general era extremadamente santa, era tenida en gran estima, en gran respeto, había una gran reverencia hacia un sacerdote, y ya no digo hacia el sumo sacerdote, por su vestimenta y de ellos con su vestimenta para Dios, que usted ve que hoy cualquier apóstol y cantante, rockero y profetas y predicadores, hasta con cachuchas y en tenis y zapatos rotos se presentan. En aquella época morirían sin remedio. El Señor es digno de toda reverencia. Inclusive tenían una mitra y una diadema que decía santidad a Jehová. Eran totalmente venerables estas personas. En esto de la mitra aparece en Éxodo 28, 36. Pero el sumo pontífice, el Pontifex Maximus pagano, del cual, repito, Constantino se abrogó ese privilegio porque no era de él, era de los ministros religiosos romanos que ofrecían a sus dioses ahí, hacían sacrificios hasta humanos. Esto es paganismo, esto es satanismo. Esto es lo que usted debe de tener en cuenta. El sumo pontífice romano no tenía nada que ver con el sumo pontífice hebreo. Repito, piense usted en Aarón, en Eleazar, su santidad. En cambio, ya en la época de que Constantino decreta que el cristianismo tiene libertad de practicarse, o hace oficial al cristianismo como religión de Roma, vienen muchos sumos sacerdotes paganos. En la época de Jesús, Anás y Caifás no tenían nada de santo. Si usted pone a Anás y Caifás al lado de Aarón y Eleazar, bueno, la comparación es ofensiva. Y estos eran títeres de Herodes, que a su vez era títere del César romano. Pero Constantino, discúlpeme, profanó la sana doctrina. La doctrina apostólica durante los 3 primeros siglos del cristianismo se mantuvo pura, pero al tomar la autoridad máxima de la iglesia, fíjese, ya no del paganismo, de la iglesia, Constantino destruyó esa pureza, la profanó, introdujo el culto a los ídolos, claro, él era idólatra, la confesión auricular, el bautismo de niños, la invocación a María, realmente hizo una mariolatría, y todo esto corrompió al cristianismo en su doctrina. Por supuesto, siempre hubo un remanente fiel al Señor, una minoría que tuvo que pagar a veces con sus vidas y derramar su sangre preciosa por su fe en Jesucristo. Pero déjenme hablarle ahora de el auténtico sumo pontífice, y ese es, no le pierda de vista y no le quepa ninguna duda, nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote hebreo tenía que ser puesto no por los hombres, sino por Dios. Hace poco en internet vi un titular de un sermón, un estudio, que decía: los pastores son puestos por Dios y el Papa, ¿por quién? No lo vi. Y dejo esa pregunta a quien la quiera contestar. Pero déjeme decirle algo.
el sacerdote hebreo no era puesto por hombres. No es que había una elección, o diríamos ahora cónclave. Los ponía Dios. Déjenme compartirle Hebreos 5, donde así es escrito: todo pontífice o sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, pero que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Compadecer. Porque él también está rodeado de debilidad, debe comprender. En lugar de señalar, en lugar de acusar, en lugar de rematar, en lugar de ponerle el pie encima al pecador, compadecerse de él. Y por causa de esa compasión debe, por sí mismo, y así también por todo el pueblo, ofrecer sacrificios por los pecados. Nadie toma para sí mismo la honra, sino que el que es llamado por Dios, como Aarón, llamado por Dios. No es que alguien decía, yo quiero ser sacerdote y ya. No, aunque fuera levita, aunque fuera varón, aunque fuera hebreo, tenía que ser llamado por Dios. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que alguien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dice, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. A Jesucristo no lo puso ningún nombre, al sacerdocio hebreo tampoco. Eso es en la pureza, ya después se hizo un mercantilismo de eso, hasta llegar al extremo de Anás y Caifás, los que entregaron a Jesús al César para que lo crucificara, a Pilato para que lo crucificara. Pero vemos, el sacerdocio de Jesús es único, es inmutable. Los otros sacerdotes se tenían que cambiar, renovar, déjenme decir, porque se morían y había que nombrar un sucesor. Jesucristo ofreció un solo sacrificio, su muerte expiatoria en la cruz, para darnos vida eterna y no más volverá a ser sacrificado. Un solo sacrificio. Pero además, nuestro Señor Jesucristo es el único, escúcheme, con su corazón, no con sus tímpanos, es el único que tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, porque nuestro Señor Jesucristo no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, pero su sacerdocio de Melquisedec es único, nadie más. Murió Jesús y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y nadie más recibe el sacerdocio de Melquisedec. Eso lo digo porque hace poco también vi en internet, cuídese mucho, de que un sacerdote le decía a un pastor, el pastor correctamente le dijo, su sacerdocio es falso, porque usted no es hebreo, ni es levita, usted no puede ser sacerdote auténtico. Y el otro le dijo así con mucha ostentación, sí, es que mi sacerdocio es de Melquisedec. Ahí era la oportunidad para rematarlo, pero el pastor, bueno, lo digo con pena ajena, no le pudo contestar y aquel quedó muy grande. El sacerdocio de Melquisedec, solo nuestro Señor Jesucristo lo tuvo. Decir que alguien más lo tuvo es una blasfemia. El único que lo tuvo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios dejó establecido para su iglesia 5 ministerios que aparecen en Efesios 4:11. Escúcheme bien. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o doctores, expertos en la palabra. No dejó sacerdotes, y menos sumos sacerdotes. Tome usted en cuenta eso. Por cierto, no dejó cantantes para su iglesia como ministerio apostólico. Vea usted eso. El sacerdocio de Jesucristo es superior al levítico. Hay un pasaje hermosísimo que habla del sacerdocio de Jesucristo y dice que ese sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía, escúcheme bien, con su corazón, no con sus tímpanos, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Y escuche esta frase preciosa, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Déjeme dar una palabra. Aleluya por miles.
Ese es mi comentario. Piense usted si los sumos pontífices que han habido han sido santos, inocentes, limpios, apartados del pecado y hechos más sublimes que los cielos. Ni esto, ni levíticos, no eran de Leví, ni eran hebreos. Entonces, ¿de qué sacerdocio están hablando? Cualquiera puede ostentar un título, inclusive sacratísimo, y hacer una usurpación, pero eso es falso. Un sacerdocio espurio, repito. Si usted lee la historia de los sumos pontífices, de los papas, pues, de la Iglesia Católica Romana, en internet, en cualquier sitio, creo que se dice, puede encontrar la historia negra del papado y va a encontrar papas terribles, asesinos, violadores, viciosos, alcohólicos, satanistas, homosexuales. Compraron sus papados por dinero y si alguien se le interponía lo mataban. Déjenme decir unas perlas nada más. Hubo un papa que se llamó Esteban. Él hizo desenterrar a su predecesor, Formoso. Ya tenía meses de muerto. Sacaron el cadáver putrefacto, lo vistieron con las ropas papales y lo juzgaron. Lo sentaron ahí para ser juzgado. Juzgar a un cadáver y había que estar alrededor, al lado de alguien que era hediondo. Espeluznante juzgar a un cadáver. Por supuesto, él no se pudo defender y lo declararon culpable y lo condenaron de inmediato a que le cortaran los dedos con que bendecía al pueblo. Y agarraron su cadáver, lo despojaron de las ropas papales y lo arrastraron con caballos por todas las calles y de ahí lo tiraron, lo que quedó al río Tíber. ¿Esto es cristianismo? ¿Por qué ellos hablan así de santos papas, santos padres? Esto es algo terrible. Hubo una guerra entre los papas, en que en una ocasión hubo 4 papas simultáneamente. Hubo una papisa, Juana, imagínense. ¿Y cómo podríamos decir que alguien que es santo como los Borgia, que inclusive cometía incesto con su propia hermana y con su hija? Eso es terrible. Y yo estoy aquí para decirle la verdad, no estoy para quedar bien con nadie, pero déjeme decirle algo. El sumo pontífice de Roma es falso. Lo vuelvo a decir. No me voy a cansar. Tiene que ser levita, de la tribu de Leví, hebreo y varón. Si no reúne esos 3 requisitos, está descartado. Ahora, cuando se refieren a él, tiene falsos títulos. Se refieren a él como el Santo Padre. Santo Padre es una expresión tan alta que Jesús solo la usó una vez, la noche que fue traicionado por Judas, pero él oró por usted y por mí cuando estableció la primera Santa Cena. Y en el capítulo 17, versículo 11, él dijo así, y así está escrito: Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Y le dice: Padre Santo, la única vez, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también tú y yo somos una cosa. Es la única ocasión que le dijo él Padre Santo, Santo Padre, no a cualquier ser humano como ahora se acostumbra. Se dice que él es el vicario de Cristo. Vicario, una palabra latina que viene de la palabra vicarius, que significa alguien que actúa en lugar de otro ausente. En su ausencia él actúa, pero escúcheme, con los mismos privilegios y con los mismos poderes y facultades que el ausente. Si alguien era vicario de alguien que se iba a la guerra y tenía que vender un terreno que era de aquel, podía firmar con autoridad y se reconocía porque era su vicario legítimo. No cualquiera podía vender, podía perder hasta la vida. El Espíritu Santo es santo, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Piense usted, si estos hombres pontífices de Roma tienen esas características, piense, el único que tiene esas características es el Espíritu Santo, que es el auténtico vicario de nuestro Señor Jesucristo.
Así que ni Padre Santo ni vicario de Jesucristo, son usurpaciones. Se le llama también el sucesor de Pedro. No va a encontrar usted en la Biblia en ningún momento, en ninguna página que diga que el Señor Jesucristo estableció a 12 apóstoles y también estableció que a su muerte nombraran sucesores. No hay sucesión apostólica. Murió Juan, que es el último de los apóstoles que murió, y ya no hay ningún apóstol. No acepte los nuevos apóstoles y profetas que ahora pululan. En cada colonia hay uno. Y es triste ver que el apóstol de la colonia aquella no es reconocido por la iglesia de los de esta colonia. Y los de apóstoles de esta colonia no los respetan allá. Los apóstoles del Señor Jesucristo son universales. En ese sentido son católicos, porque son mundiales. El apóstol Juan es reconocido en Argentina, en Japón, en Corea, en México, donde quiera que se invoca al Señor Jesucristo. Esto también usted lo debe de tener muy en cuenta. Los apóstoles verdaderos, lo digo por segunda vez, no dejaron sucesores. Y en Juan 14, el Señor Jesucristo, la noche que fue traicionado por Judas, dijo así a partir del 15: si me aman, guarden mis mandamientos. Y escuche, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, con C mayúscula, para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes. Somos templo del Espíritu Santo. Ese es el vicario, el que el Señor Jesucristo estableció, no los que establecen los hombres, que repito, han tenido una vida, pues no privada, ya era una vida pública terrible, que mancha, denigra el nombre del Señor Jesucristo. El sumo sacerdote auténtico era un hombre santo, respetado. Que se fue degenerando todo esto, sí, pero entonces el Señor puso a un sumo sacerdote, Él mismo lo puso, el cual permanece para siempre, porque es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Casi para terminar le digo algo. Cristo y su sacerdocio es superior al arónico, al levítico, porque aquellos morían, Jesucristo no muere más. Aquellos que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Jesucristo no tuvo que hacerlo porque nunca cometió pecado. Pero algo más grande, aquellos ofrecían sacrificios. Jesucristo ofreció su propio cuerpo. Él mismo se ofreció como sacrificio. Así que fue sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Esto es glorioso y nadie más lo puede hacer. Él intercede por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice que el único intercesor, el único mediador, es nuestro Señor Jesucristo, y vaya que es compasivo, vaya que nos comprende. Jesús es alguien especial, superior al Levítico, porque el sumo sacerdote hebreo entraba al lugar santísimo el día de Yom Kippur y tenía que salir. Jesucristo entró al lugar santísimo celestial y se sentó a la diestra del Padre, y ahí permanece para siempre. Desde hace 2025 años está ahí rogando por usted y por mí. Entonces vea si no es superior el sacerdocio de Jesucristo sobre el hebreo. La muerte del Papa, déjenme actualizar esto. Fue una noticia internacional. Muchos dicen que mundial, bueno, no voy a discutir. Internacional. Pero hay una frase que se repite mucho sobre ella. Y dice, el Papa Francisco voló de regreso a su hogar. Voló de regreso a su hogar. Esto es mormonismo. Esto es satanismo. ¿Cómo que su hogar? ¿Él existía allá antes de hacerse carne? Mire usted, eso es una blasfemia. Estoy tocando temas muy delicados. Jesucristo le dijo a Nicodemo, y lo dice en Juan 3 y en Juan 17, nadie descendió del cielo, sino el que estaba primero en el cielo. Es Él. Padre, glorifícame cerca de ti con esa gloria que tuve antes de que el mundo existiera. El único que descendió del cielo es Él, y cuando resucitó regresó al hogar celestial.
No, nadie más. Nosotros sabemos que sí se fue a su hogar, pero no al hogar celestial. Eso lo tocaré en otro tema. En estos días, creo que hoy o mañana se inicia un cónclave, una reunión de cardenales del mundo para elegir al sucesor de Francisco. Yo personalmente pienso, ignóreme, pienso que ya está arreglado quién va a ser el sucesor. Hay países, no sé, allá por Afganistán, donde hay elecciones presidenciales y ya se sabe de antemano quién va a quedar. Algunos países, Yo creo que en eso también. No están expuestos a que les agarre así de sorpresa. Ya saben quién va a ser, pero tienen a todos sus fieles, miles de millones, tensos, expectantes a ver qué va a pasar, hasta que salga humo blanco. Inclusive mencionan a un satanista de hace siglos llamado Nostradamus y unas profecías satanistas. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Con la ICR sí, pero con el cristianismo verdadero no tienen nada que ver. Y ahora hay una dolorosa mezcla, fíjese, la dignidad que el Señor nos da de ser hijos de Dios al creer en Jesucristo. Ellos la están tirando, la están vendiendo por un plato de lentejas en un ecumenismo. Miles de pastores evangélicos, y me quedo corto, miles de pastores evangélicos están adhiriéndose a la ICR, sujetándose a la autoridad de un falso sumo pontífice. Esto es ecumenismo, y el ecumenismo no agrada a Dios, es satánico. Un día se van a unir todas las iglesias, claro que sí, en la gran tribulación, pero ya se está ganando y preparando terreno para cuando venga el anticristo. Concluyo. Hay un pasaje que a mí me ha alentado mucho, y es uno de los muchos pasajes por los cuales todavía estoy de pie en el camino cristiano. Y lo encontramos en Hebreos 4, 14 al 16. A esto me voy a ocupar esos 3 minutos, escúchenme. Así está escrito. Por tanto, teniendo un gran pontífice, la versión 60 dice un sumo pontífice, que entró a los cielos. Piensen si alguien más entró. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Aquella promesa que le hicimos al Señor el día que le recibimos en nuestro corazón, le dijimos: yo te seguiré, Señor, hasta el último día de la vida. Reténgalo, hermano. Aférrese ahí y pelee con dientes y uñas, porque el Satanás se lo quiere robar. En Apocalipsis 3:11, el Señor Jesucristo dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Ya sabe usted quién es el ladrón. Por eso, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero, esto es glorioso, doy miles de aleluyas por este pero sin pecado. Aleluya por miles. La tentación que usted tiene, hermano, la tentación que usted tiene, hermana, la tuvo el Señor Jesucristo. Satanás no se detuvo ante el Señor para no lanzarle sus más poderosos dardos. En Mateo 4, en Lucas 4 se mencionan 3 tentaciones, pero ¿cuántas hizo Satanás en esos 40 días y 40 noches? Y de ahí a que Él murió en la cruz, casi 3 años y medio después, siguió atacándolo, aún crucificado lo siguió atacando. Pero en todo, Él fue tentado igual que usted. Déjeme decirlo así, no sienta vergüenza en el sentido de que le va a decir a Él algo que Él no comprende. Él puede compadecerse de usted porque sintió el mismo latigazo de la tentación. En todo, lo mismo que usted y yo, fue Él tentado, pero, aleluya, pero sin pecado. Tentado en todo, pero no cayó en ninguna tentación. Aleluya por miles. El único que no cayó en ninguna tentación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted va a Él en confesión de sus pecados, todos somos pecadores, Él pecó, no vaya con miedo. Vaya, dice, acerquémonos confiadamente, como el niño que se acerca a su padre amoroso, no temblando.
no diciendo lo voy a horrorizar, él lo comprende, él sabe. Hay tentaciones que sufre una persona y es que no puede resistir, él sabe lo difícil que es resistir, solo él pudo hacerlo porque es Dios y hombre y lo comprende a usted. Entonces piense usted en esto, acérquese, no huya, acérquese confiadamente, no se esconda como Adán y Eva en los matorrales, acérquese confiadamente a Él y confiese sus pecados, acérquese confiadamente, no cínicamente, no desvergonzadamente, humillado, con un corazón contrito y humillado que Él no va a despreciar. Ahora, piense esto, aquí hay doctrina. Él fue tentado, pero no cayó en pecado. Eso quiere decir que la tentación no es pecado, porque Jesús no cometió ningún pecado, sino caer en la tentación. Spurgeon, un predicador de hace 3 siglos, dijo así: tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Hermano, no podemos evitar las tentaciones sin pensarlas, manejando, discutiendo las tentaciones sexuales. Se va la mirada de las mujeres y de los hombres. No las premeditamos, pero no las podemos evitar, ni están premeditadas. Pero sí podemos evitar que se aniden en nuestro corazón. Esto es lo que hacía el Señor. Tuvo todas las tentaciones, pero no cayó en ninguna. En vista de eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que necesitamos usted y yo, hermano. Entonces, ya quedó claro quién es el falso sumo pontífice, quién es el real sumo pontífice, y nos invita a ir a él. Vimos los requisitos de los sumos pontífices hebreos, ahora nos invita a acercarnos a él, pero en todo momento grábese esta frase de nuestro hermano Pablo: retengamos nuestra profesión. Ánimo, hermano, el Señor viene un ratito, dice un poquito antes, un ratito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros no somos de los que regresan para perdición, sino los que permanecemos fieles para ganancia del alma. Cristo viene y viene por usted. Mi hermano, mi hermana, ha sido una gran bendición, un privilegio servirle al Señor y a usted. Me ha dado mucho gusto hacerlo. Nos perdimos de vista un tiempo, pero quiero decirle que no sea usted obstáculo, no sea usted dique, sea usted un acueducto para que esta palabra llegue a personas que lo rodean a usted y que yo no voy a conocer aquí en la tierra, pero las puedo conocer en el cielo, y depende gran parte de usted. Ore por mí, manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo, y le ruego al Señor, así mirándolo a usted francamente a los ojos, dándole un apretón de manos, un abrazo fracturante, le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.